Bienvenidos a esta siguiente sección que vamos a resolver un ejercicio que dice, considera el circuito de la figura, calcula los valores de R1, R2 y C de tal forma que para altas frecuencias de la señal de entrada B sub I, la impedancia de entrada sea de 10 kilo ohm, la relación de B sub O sobre B sub I sea menos 100 y el circuito presente una frecuencia de corte de 1 kHz. Emplea el modelo ideal para el amplificador operacional o para los PAN. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema, no? ¿Cómo se resuelve ese problema? Como aquí están hablando de valores de frecuencia, ¿no? O sea, que tenemos una impedancia de entrada, bueno, los valores de R1 y R2, hablando de una gran y una frecuencia de corte, pues estamos hablando de análisis de respuesta en frecuencia, ¿no? Y vamos a hacer análisis de la respuesta, análisis de respuesta en frecuencia para ese modelo de circuito, ¿no? Para ese modelo de circuito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, entonces, es trasladar este circuito al dominio de la frecuencia compleja y a partir de eso, pues, tratar de obtener, pues, el modelo o la función de transferencia y a partir de esa función de transferencia, pues, empezar a hacer análisis del circuito. Entonces, en primera instancia, pues, vamos a pasarnos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja y, pues, las resistencias quedarían igual y acá lo único que cambiaría es que el condensador nos va a quedar 1 sobre S por C. Y lo que nos va a interesar, pues según el problema es, aquí nos hablan de una, por ejemplo, nos hablan de relación BO sobre su I, pues que nos vamos a enfocar allá en la función de transferencia B sub O, que va a ser igual a B sub O, la función de transferencia B sub O sobre B sub I, ¿no? Entonces también nos están diciendo que pues empleemos el modelo del amplificador, el modelo ideal del amplificador operacional, ¿sí? Entonces un OPAN ideal, lo cual nos va a decir lo siguiente, ¿no? Que pues ya sabemos que la tensión de acá la tensión en este terminal, la tensión en este terminal, pues van a ser lo mismo, ¿no? Que si yo tengo el potencial en este punto, voy a colocar aquí el potencial positivo, ¿sí? Ese potencial positivo y ese potencial negativo, pues van a ser lo mismo, ¿no? Lo cual, pues al ser el mismo potencial es como si aquí yo estuviera viendo un conductor ideal, o sea, lo que es un corto virtual, ¿no? Un corto virtual. O sencillamente, pues la tensión entre esos dos puntos, de manera más sencilla, pues esta tensión, ese potencial de acá conectado a esa referencia, pues sería 0 volts, ¿no? Entonces la tensión de acá a acá, ¿sí? O la tensión entre estos terminales, mejor cambiemos los mismos terminales, la parte no inversora, inversora, pues esa parte sería 0 volts, ¿sí? 0 volts. Y si, por ejemplo, por acá viene una intensidad de corriente I sub 1, y pues por acá vendría otra intensidad de corriente I sub 2, pues ya sabríamos que, por ejemplo, este B sub O es el mismo que está acá, y esta referencia, pues sería ese mismo nodo que está acá, ¿no? Desde un punto de vista, podríamos verlo acá, que esa referencia sería la misma que está acá, ¿no? Esa misma referencia sería la misma que está acá en este nodo. Por lo que entonces, pues acá estaría este menos, ¿sí? Aquí estaría este menos, o sea, esta tensión de aquí sería B sub O, y en ese orden de ideas, pues la tensión que hay entre este extremo a ese extremo, pues sería el mismo B sub I. Ese sería el mismo B sub I, y pues por acá no va a circular corriente, ¿no? Por acá no se va a circular corriente. Entonces, pues ya sabemos que en este modelo, pues por acá pues no habría ninguna corriente, 0 amperes. Por lo que entonces I sub 1 e I sub 2 van a ser iguales. Pero ¿quién es I sub 1? I sub 1 pues sería B sub I, si no, pues por ley de Ohm sería B sobre el valor de la impedancia, ¿no? El valor de la impedancia, en este caso el valor de la impedancia que sería R1 más 1 sobre SC, y eso va a ser igual a la otra corriente I sub 2, que pues lo vamos a hacer por ley de Ohm. Que en este caso sería menos, tipo que la corriente entrando por el menos B sub O, ¿sí? Menos B sub O sobre R2. Entonces aquí vamos a proceder a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces tendremos B sub O sobre B sub I, que sería la función de transferencia, ¿no? Sería la misma función de transferencia. Y B sub O sobre B sub I, entonces nos va a quedar menos acá R2 y aquí va a quedar R1 más 1 sobre SC, ¿no? Entonces B sub O sobre B sub I, que es la función de transferencia, va a quedar menos y vamos a arreglarlo un poco, ¿no? Vamos a arreglarlo un poco. Entonces voy a multiplicar por SC para que me quede SCR1, ¿sí? SCR1, ¿cierto? Me va a quedar más 1 y arriba me va a quedar SCR2, ¿no? Por lo que finalmente, ¿sí? Por lo que finalmente B sub O sobre B sub I, que va a ser igual, a cambiar el menos de otro color, menos, que nos va a quedar la función de transferencia de la forma, eh, voy a normalizar el denominador, es decir, dejar el S solito 1 sobre
R1 por C, ¿sí? R1 por C, y aquí me va a quedar R1 sobre R2, ¿no? R1 sobre R2. Y aquí me quedaría la función de transferencia, ¿no? Aquí me va a quedar la función de transferencia, y es interesante ver la función de transferencia, sí, porque ese comportamiento de acá, ¿no? Ese comportamiento de la función de transferencia, bueno, aquí realmente nos va a quedar multiplicado por S, ¿sí? Aquí realmente nos queda multiplicado por S, ¿no? Nos queda multiplicado ahora por S. Sí, porque lo que hicimos fue que eh, dividimos entre C y R1, ¿no? C y R1. Entonces, esto, sí, entre C y R1, y aquí nuevamente, pues tendríamos, perdón, un orden acá equivocado, que realmente R2 sobre R1. Ahora sí, este tipo de función de transferencia, y pues como podemos ver acá la presencia de S y el dominio de la frecuencia, este tipo de función de transferencia tiene la forma estándar que es la siguiente. ¿Y qué quiere decir esa forma estándar? Esa función de transferencia pues tiene la siguiente forma estándar que se define como una constante K, ¿sí? Una constante K por S, ¿sí? Sobre S más omega sub C, ¿no? Sobre omega sub C. Donde la K hace referencia a la ganancia, y pues el omega C sería la frecuencia de corte en Hertz. Si nos damos cuenta, según esto, ¿no? Si nos veo, y que esa forma de la función de transferencia hace referencia a un filtro activo, en este caso sería un filtro activo, pasa altas, ¿sí? Pasa altas. En este caso sería un filtro activo, pasa alta, ¿no? Porque tenemos elementos, como la presencia del amplificador operacional puede ser la diferencia, ¿no? Por eso el término de filtro activo, ¿no? Pues la gran diferencia entre el filtro pasivo y el filtro activo, ¿no? Que el filtro pasivo lo que trata es que si yo tengo una señal de componente que yo no quiero tener, ¿sí? En el caso del filtro pasivo, en el caso del filtro pasivo, que son solamente elementos pasivos R y L, o R y C, o R y C, lo que hace es que si esa es una componente, una frecuencia que yo no deseo, si yo quiero eliminar esta señal, el filtro pasivo lo que hace es que atenúa la señal, o sea, la hace más pequeña, hace que la señal sea más pequeña. El filtro activo lo que hace es que toma esa misma señal y la va a sumar, pues con la misma señal, pero digamos la invertida, ¿no? O sea, por eso es como con su parte negativa, para que el resultado me dé cero, ¿sí? Esa es como la gran diferencia con el filtro activo, ¿sí? Y entonces, pues, según esta información, rápidamente, pues ya yo sé que se puede denotar que, bueno, y la ganancia acá, ¿sí? La ganancia acá, en este caso sería menos R2 sobre R1, ¿no? Para tener ese mismo menos aquí a la hora de tenerlo en cuenta, ¿sí? Y que la frecuencia de corte, pues sería 1 sobre R1 por C. Sí, entonces yo ya tengo información de interés porque ese valor de K, esa ganancia de acá, esa es esta información que me está dando aquí el problema. Es el factor de ganancia, y ese factor de ganancia, pues cuando las frecuencias son altas, ¿no? Cuando dice que el problema me dice que para frecuencias muy altas, ¿no? Recordar que el siguiente paso realmente sería llevar el HS, sino al dominio de H de omega, ¿sí? Que eso es pero ya eso es un contexto de los circuitos eléctricos, análisis de filtros de circuitos. Entonces, de una vez vamos a ver aquí directo, y que también me dicen que la impedancia de entrada, pues la impedancia de entrada sería, pues la tensión de entrada, en este caso sería por la corriente de entrada, que la llamaré I1. Pero esto, pero esto pues básicamente sería la tensión, ¿sí? La tensión sobre la corriente, ¿no? Sería la tensión sobre la corriente, ¿sí? Por lo que entonces, pues esa tensión, ¿sí? Esa tensión, entonces esa impedancia de entrada, pues básicamente sería R1, ¿sí? Más 1 sobre SC. Y entonces la impedancia de entrada para J omega, ¿quién va a ser? R1 más 1 sobre J omega C. Aquí lo que estoy haciendo es reemplazar la S en J omega. ¿Con qué finalidad? Porque me dice en lo siguiente, que para frecuencias muy altas, ¿sí? Que para frecuencias altas, sí, que para cuando omega tiene infinito, yo sé que la impedancia de entrada a esa frecuencia pues me va a dar un valor de 10 kilo ohms. Y eso es lo mismo que decir R1 más 1 sobre J, que tiene infinito por C, entonces que sí que ese término va a dar cero, y entonces ya sabríamos que R1 es igual a 10 kilo ohms, ¿no? Ya sabríamos que R1 es igual a 10 Quilón, y ya tendría el valor de R1. Ya teniendo el valor de R1, pues me voy aquí a esta información del factor de ganancia, que es cuando me dicen que a frecuencias muy altas, yo ya sé que el K va a valer menos 100, ¿sí?
Y ese menos 100 pues, va a ser la relación de menos R2, ¿sí? Y de menos R2 sobre R1, por lo que entonces R2 es igual a 100 R1. Tenemos que decir 100 por 10 a la 3. Esto me quedaría 1000. Entonces, pues fácilmente podemos decir que R2 sería un megohmio, ¿no? Rápidamente podemos decir que R2 sería un megohmio, ¿sí? Un megohmio. Y ya para finalizar el problema, ¿sí? Y ya para finalizar el problema, pues ya sabemos que la frecuencia de corto omega, ¿sí? Es 1 sobre R2, 1 sobre RC, pero yo la tengo en kilohertz. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya sé que omega es 2pi por la frecuencia en hertz, ¿sí? Es 2pi por la frecuencia en hertz. Entonces yo ya sé que 2pi, es decir que si yo tengo la frecuencia en hertz, ¿sí? Si yo quiero pasar eso a tenerlo en hertz, ¿sí? El omega c, yo ya sé que omega, eso es omega, pero entonces, eso es omega, pues yo tengo, es lo siguiente, entonces, omega, omega es lo mismo que decir entonces, 2pi por la frecuencia en hertz, que sería 1000, pues va a ser igual, pues a 1, y el valor de R1, el valor de R1 que lo acabamos de calcular, que es 10 por 10 a la 3, por el valor de C, ¿sí? 10 por 10 a la 3 por el valor de C. Y haciendo los cálculos respectivos, es decir, haciendo el despeje, ¿sí? Haciendo el despeje, pues nos daría que el valor de C sería aproximadamente, bueno, haciendo el cálculo rápidamente, aproximadamente 15,915 nanofarad, nanofarad, y con esto cumplimos con el problema. Y con eso queda resuelto el problema.